Y ahora sí, nos vamos hasta Argentina con un invitadazo. De verdad estoy muy emocionado porque llegó a mi vida hace poco y ¡puf! Me ayudó a transformarla de verdad de una manera impresionante. Y su nombre es Claudio. Claudio, nos vamos hasta Argentina, hasta Buenos Aires, cerca del aeropuerto. Claudio Penso. Claudio, ¿cómo Hola, estás? hola Jorge, un placer. La verdad que estoy muy feliz. Me encantó la meditación inesperada. También tuve un día durísimo físicamente. Y si tomaba un pequeño whisky o una copa de vino me dormía, así que vino muy bien. Oye, Estoy pero te para lo puedes arrancar de echar vuelta. al ratito tu copita, ¿no? Sí, siempre es una buena compañía. Bueno, Claudio, cuéntanos un poquito para la gente que no te conoce, ¿quién eres? Ya dijimos de dónde eres, que Bueno, eres de Buenos Aires, Argentina. sí. ¿Y qué nos vienes a Bi- comunicar hoy? Bien, perfecto. Hace 30 años me especializo en impulsar procesos de cambio y crecimiento. En todo este tiempo contribuí con aproximadamente 500 empresas, no solo en Argentina, sino en otros países del mundo, y siempre estuve orientado a algo muy potente para las empresas, que es el resultado. Pero traté de compatibilizar el aspecto espiritual, dado que las empresas, siempre dije, no tienen corazón, tienen objetivos, y sin embargo las personas que trabajan en las empresas sufren muchísimo porque básicamente la mayoría no es feliz haciendo lo que hace. Y compatibilizar esto con la productividad, con el resultado, con el logro, es muy difícil. Y bueno, traté de hacerlo así, y además todo comparto una metáfora, un cuento breve a través de las redes de Instagram y de Facebook, con el propósito de inspirar a las personas. Y Oye, en pero realidad nada de esto, sí, dime. Ay, que dime, nada de dime. esto es lo importante hoy. Nada de esto es lo importante hoy porque sinceramente hoy la productividad no es lo importante. Quiero poner en No el es centro del importante. escenario, no, quiero poner en el centro del escenario este momento bisagra que creo que está viviendo la humanidad, y que es un momento de profundo cambio. Fíjate que el 19 de diciembre, cuando comenzó este episodio de la pandemia, yo estaba viajando por Indonesia, por Tailandia, este, ya las noticias como todos, y cuando comenzó a avanzar la pandemia, creo que los primeros días, las primeras semanas, eh, estamos todos porque era algo que pasaba en todo el mundo. Y la sensación que yo tengo es que los cimientos del mundo que concebimos hasta ahora, basado en unos valores que empezamos a generar desde antes de la revolución industrial, nos ha llevado a un mundo de profunda infelicidad. Y digo que los cimientos están crujiendo porque muchos de los paradigmas que teníamos hasta ahora están tambaleando, y creo que en poco tiempo más se van a terminar de derrumbar. El primero es que nos enseñaron que la felicidad y el éxito eran sinónimos. Y no es cierto. No es Conozco y cierto. Yo no soy más no es, feliz si estoy solo. No es sí, cierto. O sea, no es cierto. ¿por No es qué? ¿Por cierto. qué? Bueno, los griegos decían que el éxito proviene de una palabra, a mí me encantan las palabras, y la palabra es exit, que es encontrar la salida. Y nosotros convertimos esa palabra en sinónimo de felicidad. Fíjate que en estos 30 años de trabajo con empresas muy grandes y otras no tan grandes, observar cómo las personas que habían tenido éxito en su negocio, en el aspecto comercial, en el sueño que habían emprendido, eran profundamente infelices. ¿Y por qué eran infelices? Porque habían dedicado más del 90% de su tiempo, de su energía,
de su líbido en ese proyecto y descuidaron la salud, descuidaron el tiempo ocioso, descuidaron la familia, descuidaron el contacto con el cuerpo, descuidaron la observación. Entonces, este es un paradigma que creo que se va a derrumbar. Ayer estaba oyendo un video de un pensador que me agrada mucho, que es Emilio Carrillo, y él decía que en este momento estamos viviendo la sociedad de la especulación, ¿no? El centro es las compañías financieras, ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Esto ha generado una enorme generación de esclavos, que son los deudores. Hoy casi todas las personas no son dueños actualmente de la casa que habitan, ni del auto que habitan, ni de la mayoría de los bienes de cambio que tienen. Y entonces Carrillo se preguntaba, ¿cuánto vale un bien de uso? Y otro de los paradigmas que creo que se va a derrumbar es nuestra incapacidad para tener una tasa elevada de disfrute. La mayoría de las personas que conocí en estos 30 años reconocen que tienen dificultades para disfrutar. ¿Qué es disfrutar? Si vamos a la palabra. Quitar los frutos, tomar los frutos, eso es disfrutar. Fíjate que hay un índice enorme de suicidios de personas que dejan de trabajar, porque otro de los paradigmas que creo que se va a derrumbar es que hemos puesto el epicentro de nuestra vida en el trabajo. Y el trabajo es una parte del menú, no es el epicentro de la vida. Yo el otro día hacía cuentas en un workshop, en una compañía, y siempre me gusta repasar esta cuenta. Si nosotros contamos las horas que trabajamos, en Argentina se trabaja muchas horas, hay muchos workaholics, pero el promedio es no menos de 9 o 10 horas por día. Si le restamos las horas de sueño en la que la mayoría de nosotros no tiene conciencia de estar vivos, y por eso a veces soñamos con cosas que tememos, soñamos con cosas que queremos vivir porque no las podemos vivir en nuestra vida consciente. ¿Cuánto tiempo nos queda para vivir? El saldo para vivir es mínimo. El saldo para vivir es mínimo. Las personas Claudio, no tienen tiempo. yo en una de mis conferencias tocó ese tema y era un gráfico. Y eso Sí, que yo no también. conté la gente que tiene hijos y todo, y era el del día, era el 17% del tiempo. O sea, nada, Sí, nada, y sí. eso no contaba ejercicio ni nada, era el espacio para uno. Y luego uno lo Bueno, ocupa en otras cosas, ¿no? En cocinar, en otras cosas. Entonces, estamos en el mismo canal, pero ¿cómo? Si no, o sea, después, ¿cómo vivimos? Entonces nos estás diciendo que hay que disfrutar más, pero luego, ¿cómo generamos? Si vivimos en una sociedad donde está todo hecho para endeudarnos, para tener casa, pero no es de nosotros, tener carro, pero bueno. tampoco es de nosotros, todo es del banco. Justamente, justamente, Jorge, las cosas que aprendimos en la pandemia, siempre digo que los seres humanos aprendemos por dos caminos, por placer o por dolor. En este caso, aprendimos en la pandemia, primero que teníamos mucho tiempo, segundo que la mayoría de las reuniones que generamos en nuestro día a día laboral no eran necesarias. Podíamos hacerlos por Zoom, podíamos resolverlo por teléfono. Tercero, no sé si te habrá pasado, pero a la mayoría de las personas que conozco le pasó, cuando abrimos el guardarropa y vemos la inmensa cantidad de ropa que hemos acumulado, y Oye, estoy, espérate, y sí, ahorita todos usamos esto, la chancla. No, no, mis zapatos, aquí estoy muy vestido, pero con chanclas. Yo no. Jorge, a mí me encantan los zapatos y me da vergüenza abrir mi guardarropa porque tengo una cantidad inmensa de zapatos que probablemente no vuelva a usar en mi vida. Entonces, la pandemia nos enseñó a valorar el tiempo, a reconfigurar la manera de trabajar. Creo que aprendimos a llenar el día de muchas maneras, porque vimos que al no poder salir a la calle, al no poder asistir a nuestra oficina, al no poder trabajar,
La mayoría aprendió que podía hacer gimnasia, que podía dormir más horas, que dormía una siesta de 2 horas al mediodía o de media hora. El mundo estaba marchando. Y todos estos pequeños hábitos de vida nos están enseñando que tenemos que volver a configurar nuestra vida de otra manera, con otros paradigmas. Pero cómo le hacemos si vivimos en una sociedad que nos ha dicho o nos ha enseñado o está hecha o hemos formado o creado para que sea así? Ya nos dimos cuenta que Es, la pandemia nos dijo, pues no es así, ya va a ser diferente. Pero ¿cómo reconstruir ese futuro o cómo va a sí. ser ese futuro o cómo armarlo? ¿Cómo lo armamos? Bien, bueno, yo creo que hay varios planos sobre los que va a haber cambios. Algunos se van a precipitar muy pronto y otros van a demorar meses y años, pero creo que son inexorables. En el plano personal, uno de los aspectos que creo el ser humano más valora es la libertad. Y ahora la mayoría de las personas se ha dado cuenta que perdió su libertad, pero no solo porque no puede salir o porque no podía salir. En Argentina tenemos todavía 4 meses de cuarentena. No solo eso, sino que éramos esclavos del celular, éramos esclavos de la notebook, éramos esclavos yo mismo, hiper ansioso. Me parecía que si demoraba 10 minutos en contestar un mensaje se acababa el mundo. Y no es así. Espérate, oye, Puede ayer esperar. te tocó a ti que se me descompuso mi celular de Costa Rica, que me vende México. Sí. Y dije, ¿ahora qué hago? Ahí están todos mis contactos, está todo. Eso fue ayer. Y no me Sí. pasó nada, aquí sigo, aquí estoy. Nada, No nada, pasó nada, nada, nada. pero pues Ah, sí me estresé. Por eso sí me dolía la cabeza. Gracias, Adriana, por quitarme el dolor de cabeza, pero nos hacemos adictos a las cosas, nos hacemos adictos a contestar, a estar ahí pendiente a tal esto. cual, tal cual, tal cual. Trabajábamos demasiadas horas y mal, porque una persona que trabaja 10 horas probablemente no es totalmente productivo. Estoy seguro que la mayoría de las personas que estuvo encerrada durante tantos días tuvo ideas brillantes, tuvo ideas excepcionales. Hay personas que se han deprimido mucho, pero hay personas que han creado cosas. Hay personas que han recuperado ese tiempo que creían que no tenían o que no tenían para hacer cosas que no habían hecho. Me encontré ayer conversando con un amigo que recuperó su tablero de ajedrez que había perdido y con el cual jugaba su abuelo. Y hoy, de hecho, subí ese cuento. Y se había vinculado con ese placer inmenso de jugar al ajedrez. Bueno, creo que en el plano personal todo esto ha removido mucho nuestra estructura, nuestras creencias, nuestra manera de pensar, y creo que tenemos personas nuevas que ya no van a volver mansamente a ser lo que eran. Creo que la mitad de la humanidad está tratando de volver a la normalidad. La normalidad es volver a la esclavitud, volver al sufrimiento, volver a la dependencia, volver a trabajar. Éramos Éramos esclavos esclavos, modernos éramos esclavos, éramos esclavos. o Éramos esclavos, somos todavía. Porque luego, lo peor del caso que yo sí, creo, éramos y somos, pero porque aparte uno quiere, es, hey, yo quiero ser esclavo, yo quiero que me sí, aten, yo quiero una sí. casa que no puedo pagar, yo quiero un carro que no puedo poner la gasolina, ¿no? Tenía un amigo, Bueno, que no voy a decir el nombre, tenía un amigo que tenía un carrazo, pero un carrazo, y no lo podía usar porque no tenía para la gasolina. O bueno, sea, pero ¿por qué? Jorge, porque esta sociedad evalúa a las personas en forma cuantitativa, nos evalúan por el patrimonio. Nadie evalúa a otra persona por su sonrisa, por su capacidad de ayudar, por su solidaridad, por su alegría. Y Pero eso es lo Claudio, único importante. Claudio, pero a ver, o sea, y uno después, ¿cómo vive? Porque tú te dedicaste a las empresas. Me da mucha risa porque ahora que te conocí, hablábamos de equipos comerciales, equipos de trabajo, equipos empresariales, cómo llevar los objetivos a productividad. Yo también tengo lo mismo tuyo desde la persona, desde el ser. Si la gente no está feliz y contenta, pues va a ser más difícil que produzca. Que de hecho hoy nos patrocina Engage and Grow, que es lo que hacemos. Pero pues estamos enfocados ahí. No es contradictorio lo que estás diciendo, no es cómo sé feliz, disfruta, pero, y luego también necesitamos
números, ser abundantes y crear Jorge, yo propongo, tenemos 4 grilletes, el principal en la cabeza, otro en las manos y uno en cada pie. Entonces, digo, hay muchas cosas que podemos dejar de hacer. Y por eso siempre hablo de iniciar la revolución en el lugar más importante que tenemos y en el cual somos amo y señor, que es el cúbico. Cualquiera que nos esté escuchando y mirando sabe que un metro cúbico es el espacio que tenemos. Emilio Carrillo decía que no se puede ir en contra de las compañías, en contra de los supermercados, en contra de tantas cosas. Ahora, en la pandemia que no necesitamos 30 zapatos, que son los que debo tener yo en mi placar. No necesitamos 20 pares de zapatillas. Podemos vivir muy bien con 2 o con 1 y volver a consumir cuando haga falta. No ese consumo de prendas desenfrenado. Conozco amigos que van de paseo y van de compras. No observaron ningún atardecer, no tuvieron tiempo para dormir la siesta, no hicieron el amor porque estaban cansados. Entonces, si el disfrute está puesto en tener cosas, es para mí la posición más importante y poderosa que le damos al ego. Y tenemos una sociedad narcisista, una sociedad basada en el ego. Pero Claudio, la gente, ¿por qué deja de sorprender, de disfrutar, de ver el atardecer, de hacer el amor, todo eso que estás diciendo? ¿Por qué? Porque a veces tenemos todo y no tenemos esa capacidad de disfrutar. ¿La podemos perder? ¿O qué es lo que pasa? Porque yo he Jorge, visto... es un hábito como lavarte los dientes, como darte un baño, como comer algo rico. Es un hábito. Hay gente que se acostumbra a no comer al mediodía y entonces a la noche come por 2, por 3, por 4. Y es un hábito comer cuando uno tiene hambre. Y nuestra alma, nuestro espíritu, tiene hambre, está famélico, porque no le dedicamos tiempo, no lo limpiamos, no meditamos, no respiramos. Pero ¿por qué la gente no se da cuenta o la gente no sabe qué es lo que pasa? Porque la mayoría la mayoría sí, está allá, está en otro canal, está por vivir. Jorge, de vuelta, te voy a decir algo que te va a resonar. Nosotros fuimos instruidos, fuimos educados para recibir aprobación, para ser aprobados por nuestros padres, por nuestros maestros, por nuestro jefe. Y creo que eso es una parte importante de nuestra formación. Pero casi todo lo que genera aprobación está en contra de nuestra naturaleza. Casi todo lo que los parámetros de aceptación social tienen que ver con el esclavo, no con el hombre libre. Y hoy el hombre... Sí. Pero ¿cómo le haces? Porque luego es bien difícil, ¿no? Cuando te das cuenta de eso, aparte sí me está resonando porque lo estuvimos trabajando, Claudia, lo estuvimos trabajando esta semana juntos, y es eso, pero luego no es fácil, Sí. Primero descubrirlo, porque luego primero lo descubres, y luego resolverlo. Sí. No es fácil. Y uno tiene las herramientas. ¿Qué pasa cuando las personas ni siquiera se dan cuenta, no tienen las herramientas, no saben cómo hacerle? Hace poco, no sé si leí o escribí, pero tengo una frase que me resuena, pero lo importante son las palabras. Y esta frase dice, el dolor es inexorable. Te va a doler la vida de alguna manera más tarde o más temprano. Pero el sufrimiento es opcional. Podemos elegir seguir sufriendo o podemos elegir dejar de sufrir. Y para dejar de sufrir tenemos que hacer pequeñas cosas y desencharnos de la marea de ovejas que van todos los días a trabajar a la fábrica. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el trabajo? ¿Cómo creo que se va a configurar el trabajo? Todo este tema de la pandemia básicamente dio por tierra con el mito
de que teníamos que ir todos los días a un lugar a trabajar. Ni siquiera en las fábricas. Hoy tenemos una tecnología disponible para que las personas puedan trabajar mucho más desde su casa o desde la playa o desde cualquier parte. Las personas pueden trabajar porque la tecnología está disponible y en la medida que esto se acentúe, más tecnología, va a haber mejor educación. Entonces, este es un punto. Creo también que los trabajos van a ser más volátiles. Creo que todos vamos a ser clientes y proveedores de alguien. ¿Y qué tenemos que hacer? Pensar cuál es la mejor versión, pensar cuál es nuestra mejor prestación. Yo pensé, casi todos mis clientes están muy lejos de donde vivo, y cuando no pude viajar los primeros 15 días, pensé, qué suerte que tengo ahorro, porque hasta que dure la pandemia, la cuarentena, no voy a poder trabajar, y si no trabajo, no facturo. Y no es verdad. Trabajé muchísimo en este tiempo porque la tecnología lo permite. Tuve cientos de reuniones virtuales como vos, como todos. Es un mito. Entonces, esta es una corriente que creo se va a acentuar. El otro punto que se va a acentuar es que muchas marcas, y esto implica que muchas compañías van a quebrar por falta de clientes, van a quebrar por falta de mercado, van a quebrar porque tal vez no querramos tener muchos de los que necesitamos, tal vez ya no estemos tan interesados en un elemento simbólico que diga que somos exitosos. Yo, si tuviera la posibilidad de comprar un carro eléctrico en Argentina, lo haría. Y tengo dos carros, dos autos, que consumen un montón de dinero, un montón de petróleo tirado a la basura. En esta casa donde vivo hace 2 años, tomé la decisión de hacer una casa totalmente sustentable, orientada de una manera donde tengo sol todo el día, tengo paneles solares, y gasté un poquito más de dinero que en una casa tradicional, porque esta tecnología todavía es cara y pronto va a ser prácticamente disponible. Entonces, ¿por qué no hacer casas sustentables? ¿Por qué no vivir en una casa sustentable? A lo mejor tenemos que convencer a los arquitectos para que apliquen la tecnología y empiecen a diseñar más casas sustentables. Hace pocos meses estuve en Japón, que es un país maravilloso, extraordinario, donde el índice de felicidad es bajísimo, la conexión con el placer es a través del baño, y los japoneses se dan baños espectaculares porque tienen aguas termales, y es otro mito lo que yo creía de Japón, de que trabajaban mucho. No es cierto, trabajan menos que nosotros, de 9 a 17, de lunes a viernes. Lo que pasa con los japoneses es que no toman vacaciones. Esta es la diferencia. No es que trabajan mucho, no vacacionan, no disfrutan, tienen miedo, se sienten culpables si se conectan con ese placer que es viajar. Tienen una tasa de ingresos de $40.000 por año, promedio, de ahí para arriba. Y la mayoría trabaja, es decir, la pareja o las personas, con lo cual un ingreso de $80.000 por año es uno de los ingresos más altos del mundo, promedio. Y le pregunté a muchísimos japoneses, ¿qué hacen con el dinero? Que no gastan, porque viven en austeras y tienen autos pequeños. Y todos me dieron la misma respuesta, ahorramos. ¿Y para qué ahorran? ¿Para invertir? ¿Para comprar departamentos? ¿Para tener una renta? No, para el futuro. Pero para el futuro, ¿para qué? Y casi me puedo dar una respuesta coherente. Miedo al futuro. Ellos fueron entrenados culturalmente desde la Segunda Guerra o probablemente desde antes, basados en la economía de la escasez, que es en la economía que tenemos hoy, la economía del miedo. Fíjate que otro de los valores que nos han inoculado es el miedo. En Argentina mueren 30.000 personas por año de gripe y han muerto por COVID menos de 2.000. Y el país está totalmente paralizado. Nos han inoculado el miedo porque otro de los mitos que creo que se va a derrumbar es que necesitamos de la política y de los políticos para organizar nuestra vida. Esto va a demorar un poco más en resquebrajarse, pero creo que ya está en tránsito.
De todos los países que conocí en mi vida, que fueron muchos afortunadamente, nunca encontré ni siquiera en los países nórdicos, porque los noruegos, los finlandeses, los dinamarqueses se quejan también de los gobiernos que tienen. Y tienen gobiernos que al lado de los nuestros son realmente envidiables. El sistema político, estamos pagando una cantidad de impuestos inmensa, inmensa, para sostener un aparato burocrático gigantesco. Creo que fue en Nepal el año pasado que una persona me decía, antes teníamos un rey y todos tributábamos para que ese rey viviera bien. Ahora tenemos un sistema democrático y son un montón de reyes a los que tenemos que alimentar y mantener. Pero ¿cómo cambiamos eso, Claudio? Porque yo, pues sí estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo colapsa eso rápido? Porque en serio, luego los reyes, ¿verdad? Esos sistemas que existen, pues están así en la yugular, oye, no nos dejan respirar, y luego nos suben el impuesto, y luego se lo roban, y luego, Sí. ¿por qué hacemos? Bueno, te cuento, conozco dos, rápidamente me vienen a la mente dos modelos que vi en acción y me parecieron espectaculares. El año pasado, o el anteaño, no importa, estuve visitando un país muy interesante que se llama Bután. Bután está en el Himalaya entre China e India. Es un país pequeño, era un país hace pocos años muy pobre, no tenía internet, no tenía carretera, no tenía autopista, todos los parámetros de riqueza y desarrollo que utilizamos en Occidente, Bután no los tenía. El rey de Bután comenzó a viajar por el mundo para ver cómo o qué políticas aplicar para que el pueblo fuera más feliz. Ellos son budistas, eso es un elemento interesante. Entonces, encontró la democracia, que era el mejor sistema que había. Entonces decidió preguntar al pueblo qué los hacía felices. ¿Qué los hacía felices? Elaboraron una encuesta y todos los butaneses contestaron esa encuesta. ¿Qué pensás que contestaron los butaneses respecto de qué los hacía felices? Los hacía felices cuidar sus plantas, los hacía felices estar con su familia, los hacía felices estar sanos, los hacía felices escuchar música, los hacía felices que la historia de la familia no se perdiera, los hacía felices tener tiempo para dedicarse a escuchar música. Y nada de esto tiene que ver con la esclavitud, nada de esto tiene que ver con la productividad, nada de esto tiene que ver con el dinero. ¿Qué hizo el rey? Aplicó una serie de políticas para orientar al país en esa dirección. Hoy Bután ya no mide más el ingreso per cápita, ya no mide más el Producto Bruto Interno. Ellos miden la felicidad. Eso es que yo sepa, es el único país del mundo que mide la felicidad de su pueblo. Y hablé con un montón de butaneses y a todos les pregunté, porque los veía vestidos, miraba el estado y digo, no veo marcas, no, dices que no nos interesan las marcas, porque si nos inoculamos el virus de las marcas, el virus del consumo, el virus del ego, estamos perdidos como ustedes en Occidente. Nosotros no nos interesan las marcas. Oye, ¿y cómo me aparte te vas caminando y luego que todos felices, ¿qué, hola, ¿qué onda, Claudio? ¿O cómo Sí. Increíble, increíble. Se ve a la gente feliz. Oye, me emocioné más y se fue esto. Me emocioné, ¿ya me ves? Oye, ¿cómo fue? Entonces tú vas a Bután y que la gente sí es muy feliz o qué? O sea, ¿te saluda muy feliz o cómo? ¿Y cómo lo miden? ¿Cómo miden la felicidad? Porque el gobierno hace todos los años una encuesta y le pregunta al pueblo todos estos aspectos que ellos definieron como valores para vivir más felices. Lo miden y el programa de gobierno está orientado a que la gente lo haga. Además lo vi en la calle. Por ejemplo, un butanés me decía, no nos interesa
tener auto. ¿Por qué? Porque los autos contaminan. Avanzado el COVID, después no lo seguí, pero en Bután no había ningún contagio. Creo que el único que hubo era de una persona extranjera que había visitado Bután. Pero es un país con un culto por la naturaleza impresionante, por un cuidado del medio ambiente impresionante. Te cuento esta anécdota. Estaba en un puente mirando un río y estaba lleno de salmones. A mí me encanta el pescado y me encanta pescar. Perdón los veganos, pero perdona este aspecto de mi personalidad. Bueno, estaba mirando los salmones, imaginándome pescando ahí en ese lugar. Pregunté a un señor que estaba mirando el río, no los salmones, y se reía así complaciente y me dice, compadeciéndome, no, nosotros jamás mataríamos un salmón para comerlo. Ellos comen verduras, son todos vegetarianos. Entonces, Bután es un modelo. Voy a contarte otro modelo. Aquí cerca hay una zona, en La Pampa, en el desierto de Argentina, una zona desértica, un pueblo como Huatrache, y vive una colonia menonita. Es un grupo de 10.000 personas que compraron las tierras, emigraron de diferentes lugares, Canadá, Holanda, etcétera, que tienen unos valores muy particulares, rechazan todo lo que es tecnología. Al principio me chocó mucho, no existe ese internet, no miran televisión, eh, casi no tienen computadoras y tienen una vida increíble en un lugar en el que no llovía hace 9 años, Jorge. Ese lugar es un vergel. Tienen un sistema de gobierno basado en elegir dentro de la comunidad a un vecino respetable, a una persona honorable por sus valores, por su comportamiento. Esa persona acepta el rol de liderar como en las viejas tribus y es totalmente gratuito, ad honorem, no cobra un peso. Vi increíbles, simples, y creo que uno de los grandes cambios que vamos a tener en nuestras sociedades es que se van a desdibujar las fronteras, los límites, así como lo hemos concebido. Por un tiempo largo, los gobiernos van a intentar cerrar las fronteras con la excusa de COVID, con otras que vendrán, pero creo que esto ya no tiene sentido, ya no tiene sentido. Tenemos que pensar la Tierra como una sola cosa, la humanidad como una sola cosa. El problema del continente del plástico, que habrás oído hablar, es un continente de, no recuerdo bien la cifra, pero creo que son 4 o 5 millones de kilómetros de plástico suspendido en el mar. El plástico no se degrada, se transforma en polímeros. Los polímeros son parecidos al plancton y de eso se alimentan los peces. Los hombres nos estamos envenenando porque hemos arrojado millones de toneladas de plástico al mar. El 70% proviene de la costa y el 30% de los barcos que pescan. Entonces, hay muchas cosas que nos competen a todos los seres humanos. Todas las reuniones para tratar de mejorar las cuestiones ambientales. No hay ninguna conclusión, ninguna política. A los gobiernos no les interesa porque esto es a largo plazo. Los gobiernos piensan a corto plazo. Su periodo, su reelección, y no les interesa otra cosa. No ¿Cuánto tiempo le llevó a Bután esto? Porque luego ya tenemos un caso de éxito que funciona, que pues sí. hay que echarle el ojo. ¿Cuánto tiempo le tomó a Bután? Bueno, también es un país no tan grande, ¿no? Entonces, Sí, es un país pequeño. Yo, eso, en mis redes conté la historia de Bután. No recuerdo bien el año, pero creo que todo este proceso comenzó en el año, en la década del 90. O sea, 30 años, no es nada para un país 30 años. Es decir, oye, pero luego aquí te vas contra toda la cultura, porque luego el mundo ahorita está, ¿qué hago? Y sí se puede cambiar la mentalidad del mundo. yo creo que sí, Jorge.
tengo una esperanza impresionante porque creo que esto que está creciendo, que es el vivir como esclavos, el depender en exceso del consumo, el vivir dependiente de la aprobación, el vivir sin tener tiempo para nosotros, todo esto nos ha hecho muy infelices y hemos tenido 4 meses para reflexionar. Algunos, y ahora viene la parte importante que quiero contar, algunos han hecho un clic, un cambio, un crujido en sus propios cimientos. Otros no, están esperando que vuelvan a la normalidad. Para mí esta batalla, esta guerra, se dirime básicamente en algo que te voy a decir, y lo llamo conciencia. Creo que en la medida que aumentemos la conciencia de cada vez más personas, hay esperanza para el futuro. Y por eso creo, como he hecho tantas veces en las empresas, que el cambio es posible si logramos masa crítica. Y salgo de la humanidad y me voy a una empresa, a un ámbito pequeño. Cuando quiero hacer un cambio cultural en una empresa, siempre digo, es necesaria la decisión de cambio de quienes lideran esa organización y vamos a tener un porcentaje mínimo de personas que son receptivas, que cualquier iniciativa de cambio la van a tomar, la van a aceptar, la van a impulsar con todo su compromiso. Y vamos a tener un número pequeño de personas que hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, aunque dupliquemos los premios, los incentivos, los salarios, esas personas van a actuar como detractores del proceso, como detractores del cambio, como opositores. Personas tóxicas. Yo una vez compré un terreno y crecieron cañas, no como el bambú, pero cañas. Y las cañas tienen una característica, difíciles de erradicar, porque cuando comienzan a crecer le puedes echar fuego, el combustible, lo que sea, y las cañas siguen creciendo. Las personas tóxicas siguen creciendo en una organización, pero son un porcentaje mínimo. ¿Qué hay en el medio? Una masa inmensa de personas que son indiferentes, que van hacia donde va la fuerza de la masa crítica. Y por eso creo que no hay que perder tiempo con los detractores, no hay que perder tiempo con las personas que tienen conciencia baja, no hay que perder tiempo con los tóxicos. Tenemos que trabajar con las personas que tienen un poquito abierto su corazón, un poquito abierto su cerebro, un poquito abierto su alma, y que saben que por aquí no es, por aquí no es, por este camino no es. No saben quizá por dónde, pero saben que por aquí no es. Y por eso creo que la insatisfacción es una semilla extraordinaria. Y entonces la pregunta es, ¿por dónde empezamos, Jorge? Ahora, entonces, a las 10 de la noche o mañana a la mañana, cuando estemos desayunando. Empecemos con nosotros, hagamos nuestra revolución en el metro cúbico, en nuestro espacio de influencia. También creo que hay otro aspecto interesante que va a cambiar muchísimo y es la educación. La educación. Este es un tema que me es sumamente cercano, porque en la familia se lideran 2 establecimientos escolares que están trabajando en una cantidad de iniciativas y de proyectos impresionantes, con iniciativas de pensamiento, donde los chicos aprenden a meditar, aprenden a trabajar y a dirimir sus conflictos en forma bueno, la educación creo que va a cambiar. Creo que el sistema, así como está armado y configurado, va a terminar. Ahora va a haber una crisis que es este tema de ir al colegio, ¿no? Muchos países tienen miedo y entonces están tomando una cantidad de medidas para que los niños hagan un esquema semipresencial. Entonces, creo que va a haber un pequeño cambio ahí, vamos a tener una escolaridad semipresencial, creo que va a haber una oferta diferente, los colegios se van a reinventar y va a haber una oferta basada en la especialidad. Creo que las escuelas van a ofrecer escuelas especialistas
en artes, escuelas especialistas en oficios. Entonces, otra cosa que va a cambiar es los ciclos. Creo que vamos a estar toda la vida, porque estoy seguro que con la tecnología no hay ninguna razón para no seguir viendo videos, seguir tomando clases semipresenciales o virtuales. Y entonces las personas van a seguir estudiando, porque es hermoso estudiar y porque es cualquier cosa que uno cultiva y cuanto más cultiva, más deseos tiene de continuar. Claudio, hay comentarios ahí, vamos a leerlos, vamos a ver los comentarios de las personas, a ver qué nos dicen por ahí. Antes de irnos, ya nos pasamos de tiempo, María Watts, Claudio tiene toda la razón, estoy contigo. Bendiciones. María Watts, ¿quién más teníamos por ahí? Vamos a ver. Haifa Gawi, buenas tardes, ya llegué casi al final, pero suena muy interesantes. Saludos desde México, y estuvo aquí también de invitada desde Líbano. Aurora Gawi, su hermana, wow, increíble entrevista, siempre aprendiendo nuevas cosas y logrando el despertar humano. Claudio, para cerrar, ¿con qué nos quedamos de Claudio? Podríamos aquí hablar horas como antier, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es el último mensaje que quieres dejarnos a nosotros? Sí, creo que fue Platón que decía, me pasé la mitad de mi vida preocupándome por cosas que nunca sucedieron. Y creo que tenemos que desembarazarnos del miedo a sentir, del miedo a contraer COVID, del miedo a la proximidad, del miedo al abrazo. No podemos esterilizar el universo, tenemos que convivir con esto. No digo que la pandemia no existe, no digo que el COVID no existe, pero tenemos que recuperar la esperanza. Y creo que vale la pena construir un mundo mejor. Eso. Claudio, también dijiste algo, el otro día me dijiste algo del entusiasmo en la esperanza, algo así, no recuerdo bien la frase. No, creo que los griegos decían que el entusiasmo, la definición, la connotación de la palabra, es el aliento de los dioses. Es una palabra hermosa. Cuando una persona está entusiasmada, recibe el aliento de los dioses, está enamorada, flota, está en el aire, no le pesa su cuerpo, no le duele la cabeza, está entusiasmada, lo llevan los dioses en andas. Y creo Nos que toca, es... nos Sí, toca liderar este mundo, nos toca hacer el cambio, nos toca estar entusiasmados y felices, aunque la situación no nos guste. sí. Somos corresponsables del mundo que construimos. Yo en mi metro cúbico, vos en tu metro cúbico y las personas que nos escuchan, cada una en su metro cúbico. Pero despierten ya. Claudio, de verdad, muchísimas gracias. Fue un honor estar aquí. Es un honor ser tu amigo porque ya me considero tu amigo y vamos, vienen muchas cosas también ahí que vamos a planear y vamos a liderar este cambio porque nos toca. Nos toca y Sí, como tú señor. dices, hay gente que está entusiasmada, la mayoría de la gente está ahí y luego hay detractores. Pues los Sí, líderes o las personas que estemos pensando de una forma, tenemos que llevarnos a los del medio y vamos, somos más. Los buenos siempre somos más y tenemos que salir de esta y vamos a salir y vamos a liderar este nuevo mundo que nos tocó llevar. De verdad, Claudio, de verdad, muchas gracias. Necesitamos líderes como tú en el mundo y es un placer tenerte como amigo y bueno, de verdad, gracias por todo lo que nos compartiste hoy y lo que has compartido conmigo estos días. un abrazo grande y que descansen todos. Gracias, Claudio. Pues bueno, wow, no, increíble. Hay que pensar así, es momento de actuar. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí